Saludos, estimados alumnos de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Medicina. El tema que vamos a pasar a desarrollar es fisiopatología del edema agudo de pulmón de altura. Para comprender la fisiopatología del edema agudo de pulmón de la altura, las bases fisiológicas en relación a las fuerzas de Starling tenemos que tener un conocimiento muy bueno en relación a esto. ¿Por qué? Como ustedes saben, tenemos la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, presión oncótica intersticial y presión oncótica capilar. ¿A qué llamamos a cada una? La presión hidrostática obviamente es la fuerza que ejerce el agua sobre una pared. En este caso, en la presión hidrostática capilar, pongamos el ejemplo de una botella de agua. El contenido de agua dentro de esa botella es la presión que ejerce esa agua sobre la pared interna de la botella. Ahora, esa es la presión hidrostática capilar. ¿Qué pasa si esta botella la colocamos dentro de un recipiente de agua? Entonces ya tenemos dos compartimentos de agua. Uno que está por dentro de la botella, que sería la presión hidrostática capilar, y el otro que está por fuera, que sería la presión hidrostática intersticial. Tenemos dos fuerzas, una interna y otra externa, que están haciendo presión sobre una pared. Ahora, ¿qué son las presiones oncóticas? Como ustedes conocen, las presiones oncóticas es la movilización de los líquidos a través de la presión que ejercen las proteínas. Ahora, en cada una de ellas, por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión hidrostática capilar, el mayor ejemplo es la hipertensión arterial. Cuando hay un aumento de presión sobre este capilar, va a ocurrir que va a haber un flujo de agua por fuera del mismo, un escape, que va a producir un edema. Es un claro ejemplo, en la hipertensión arterial, que se puede producir edema en miembros inferiores. Ahora, en relación a la presión hidrostática intersticial, ¿cuándo puede ocurrir un edema? En la deshidratación. En todo caso, tenemos una disminución del contenido, es decir, hay una disminución del contenido de agua. Entonces va a producirse un escape de la parte capilar para compensar esta pérdida de líquido y va a producir un edema. Cuando hay una alteración de la presión oncótica capilar, por ejemplo en una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. En la insuficiencia renal, sea la causa que fuere, hay una eliminación excesiva de las proteínas. Y en una insuficiencia hepática hay una alteración en la síntesis o la elaboración de las proteínas. Entonces hay una insuficiencia de ambas. Con lo que no hay ese movimiento del líquido por el cual vamos a evitar un edema. Entonces, al no tener la cantidad suficiente, se va a producir el mismo. Una alteración de la presión oncótica intersticial, por ejemplo, cuando hay un hipotiroidismo en un mixedema, en el cual no hay una movilización de las proteínas como tales, entonces va a atraer el agua hacia el intersticio, lo que va a producir un edema como tal. Teniendo conocimiento y una adecuada comprensión en relación a esto, vamos a ingresar a lo que es ya el tema como tal. En la definición de edema agudo de pulmón relacionado al ascenso de grandes alturas se entiende como una enfermedad debida a la acumulación de agua en el intersticio y en los alvéolos pulmonares, por una hipertensión arterial pulmonar secundaria a una hipoxia hipovárica por ascenso a las alturas. Este edema pulmonar se debe al movimiento de exceso de líquido hacia los alvéolos como resultado de una alteración en una o más fuerzas de Starling, que vamos a pasar a desarrollar más adelante.
Existen diferentes tipos de edema pulmonar. Existe el edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico obviamente tiene sus características principales que son secundarias a una alteración, sobre todo que puede ser una insuficiencia cardíaca, que nos va a producir un edema y una acumulación de líquido dentro de los pulmones. Ahora, en un edema pulmonar no cardiogénico tenemos la característica que hay una alteración en esta membrana, en la membrana basal de lo que es, donde pasa la difusión alveolo capilar, en esta difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, dentro del edema pulmonar no cardiogénico existen muchas patologías, como podemos ver acá. Tanto neurogénico, por reperfusión, por reexpansión, sobredosis de opioides, toxicidades, embolias, infecciones. El que vamos a tocar ahora es el edema pulmonar de altura, que es una parte de los edemas pulmonares no cardiogénicos. Debemos tomar en cuenta la composición del aire ambiente, que es la misma en cualquier nivel de altitud. El aire está compuesto obviamente por nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, kriptón y xenón, a diferentes proporciones. Si bien la composición es la misma, la diferencia radica en la presión que ejerce el aire ambiente sobre la superficie de los distintos cuerpos por el efecto de la gravedad. Es así que a mayor altura, la presión atmosférica o barométrica o la presión a la que se encuentra el aire va a ser menor porque la densidad del aire es menor. Y a menor altura, la presión que ejerce la atmósfera sobre la columna de aire será mayor. Es decir, a mayor altura hay menos aire, menor presión. A una altura a nivel del mar hay más aire y hay más presión. En todo caso, también se debe tomar en cuenta que al ser una menor la presión en la altura, esta tiene un efecto directo sobre la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, ya que es aproximadamente de 150 milímetros de mercurio a nivel de la costa, y a 3.600 metros es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Y esto repercute directamente sobre la presión alveolar de oxígeno, que también es menor. A nivel del mar, la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio y a 3.600 metros es aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. Esto explica que la presión arterial de oxígeno sea menor y que por ende la saturación de oxígeno sea relativamente menor en las ciudades de gran altitud. ¿A qué llamamos gran altitud? Aquellos lugares que se encuentran por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos que lo más importante es a mayor altura hay menos aire y menos presión. A un nivel del mar hay más aire y más presión. Tenemos que hablar de adaptación y aclimatación. ¿A qué llamamos adaptación? Adaptación es cualquier característica del desarrollo, comportamiento, morfología o fisiología que surge en un ambiente determinado como resultado de la selección natural. Aclimatación como tal son cambios compensatorios en un organismo bajo múltiples desviaciones naturales del ambiente, sea estacional o de tipo geográfico. En la imagen podemos apreciar un esquema de un corte histológico de las arterias pulmonares de recién nacidos y en la evolución postnatal dividido en dos grupos, aquellos que viven a nivel del mar o están adaptados a grandes alturas y en aquellos aclimatados a vivir en ciudades de gran altitud. Ambos grupos al momento del nacimiento tienen una estructura histológica similar, con un importante, sobre todo en el momento del nacimiento, que radica en una evolución histológica normal. Aquellos que viven a nivel del mar se encuentran adaptados a gran altitud, presentan un adelgazamiento progresivo de la capa muscular de la arteria pulmonar, por lo que evita que se genere o se desarrolle cierto grado de hipertensión pulmonar que es característico en las personas aclimatadas a la gran altitud. Las personas que vivimos
y estamos aclimatados a grandes alturas, no cambiamos la estructura neonatal y la evolución postnatal. En algunos casos se vio que la capa muscular puede ser de mayor espesor en personas aclimatadas. Esto explica no solo de manera gráfica, sino también de manera objetiva la diferencia entre aclimatación y adaptación. Como podemos ver, la mayor diferencia es que en los que están a nivel del mar hay una disminución y un adelgazamiento progresivo de la capa muscular de la arteria pulmonar, a diferencia de los que estamos en las grandes altitudes. Entrando a la fisiopatología, ¿qué es lo principal y los tres pasos principales? Va a existir una hipoxia hipovárica, sea por una susceptibilidad individual, sea que el paciente esté sano y suba a una gran altitud o tenga una patología de base que la pueda desencadenar. Esto va a llevar a una hipertensión pulmonar en el cual su fisiopatología va a estar mediada por una disminución del óxido nítrico, una mayor actividad simpática, un mayor susceptibilidad y activación de los receptores de endotelina tipo 1 y una disminución en el transporte de sodio. Esto nos va a dar un edema agudo del pulmón de la altura, donde vamos a tener una alteración de la ventilación, perfusión y secundariamente a una insuficiencia respiratoria. En este gráfico podemos ver la fisiopatología de la hipoxia hipovárica en el edema agudo del pulmón de la altura. En un principio se mencionó que la presión atmosférica es menor mientras uno asciende en altitud, generando una disminución de la presión parcial de dióxido de oxígeno en el aire ambiente. Y esto genera a la vez una disminución de la presión alveolar y arterial de oxígeno. Es decir, se crea un escenario de hipoxia hipovárica, que es la responsable de los cambios que llevarán al desarrollo de edema pulmonar por distintas vías. Entre las que podemos citar que el efecto de hipoxia hipovárica generará una disfunción endotelial. Y esto va a generar ¿qué? Una mayor expresión de la actividad de endotelina 1 y menor cantidad de óxido nítrico. Es decir, hay una tendencia hacia la vasoconstricción, producto de una respuesta vascular exagerada, que puede ser mediada también por una mayor actividad simpática como tal. Esta vasoconstricción no es de tipo homogénea, es una vasoconstricción pulmonar heterogénea, es decir, esta afección llevará como efecto común a un aumento de la presión capilar pulmonar, pero será en distintas zonas en áreas pulmonares, que al ser de distribución, como habíamos mencionado, de tipo heterogénea, se presentarán zonas de hipoperfusión y otras en menor cantidad de hiperperfusión. Esto, como habíamos mencionado, hipo o hiperperfusión, llevará a una mayor presión capilar transpulmonar con una distensión de la pared vascular del capilar pulmonar, lo que va a llevar a una falla de la membrana alveolo-capilar secundaria y daño fuga de este líquido del capilar, lo que va a producir como un efecto final el desarrollo de un edema. Por otro lado, la hipoxia hipovárica generará activación de vasoreceptores que tenemos en distintas estructuras del organismo como mecanismo compensatorio a la estimulación de estos vasoreceptores. Habrá una mayor actividad simpática con liberación de catecolaminas que exacerbará la respuesta vascular, ya que de por sí está exagerada como tal. También tenemos que se puede producir una constricción no solo del capilar pulmonar, sino también a nivel venoso pulmonar, una constricción venosa pulmonar, que secundariamente incrementará la presión capilar y los fenómenos mencionados, hasta llegar al daño de la membrana alveolo-capilar y fuga hacia el espacio intersticial o el alveolo, desarrollando más edema. Por último, la hipoxia hipovárica
generará una alteración en la eliminación del líquido alveolar, porque se afectan aquellos canales encargados del transporte de sodio y agua. El defecto del transporte de sodio y menor absorción de líquido provoca que permanezcan en el espacio intersticial y en el alveolo, llevando al desarrollo de un edema. Entonces, estas son las vías por las cuales la hipoxia hipovárica generará lo que es un edema pulmonar. También, asimismo, va a depender o generar los cambios que he mencionado en aquellas personas que tengan o no la susceptibilidad a desarrollar estos cambios. Es decir, no todas las personas van a desarrollar todos estos cambios que hemos indicado rápidamente al subir a una gran altura. Van a sufrir diferentes alteraciones como tal. La incidencia de edema pulmonar relacionada a la altitud es bastante baja. Eso sí explica por la susceptibilidad genética individual, causa fundamental para el desarrollo o no de las manifestaciones clínicas relacionadas a este ascenso a las alturas. En resumen, en aquellas personas susceptibles, la hipoxia hipovárica genera hipertensión pulmonar, que tienen como efecto directo la menor cantidad de óxido nítrico, mayor actividad simpática, mayor cantidad de receptores de endotelina, con tendencia a la vasoconstricción, menor cantidad de transporte de sodio, acúmulo de sodio y agua en el espacio intersticial y secundariamente por aumento de la presión capilar, aumento de sodio y agua a nivel del alveolo, que va a tener como punto final el desarrollo del edema agudo pulmonar relacionado con la altitud. Esto va a generar un aspecto variable de síntomas y manifestaciones clínicas que responden a la alteración entre la ventilación y perfusión, generando una severidad variable dependiendo cómo se va a presentar esta insuficiencia respiratoria. Desarrollando la parte molecular de la fisiopatología del edema agudo de pulmón de la altura, tenemos el óxido nítrico. En años recientes fue estudiado en especial el efecto del óxido nítrico, que es un factor, como ya sabemos, un relajante liberado por el endotelio y sintetizado localmente a partir del aminoácido L-arginina. El óxido nítrico atenúa la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia a corto plazo. Se examinaron los efectos de inhalación de óxido nítrico sobre la presión arterial pulmonar y la oxigenación arterial en un grupo de montañistas susceptibles al edema agudo de pulmón de la altura y en otro grupo de sujetos resistentes. ¿Qué se ha encontrado? Que tuvieron una vasoconstricción pulmonar más pronunciada que los sujetos resistentes como tales. Durante la inhalación de óxido nítrico, sin embargo, la presión arterial pulmonar estuvo similar en ambos grupos, debido a que la caída de la presión arterial pulmonar inducida por el óxido nítrico fue mucho mayor en sujetos susceptibles al edema pulmonar de altura. Esta observación concuerda con la hipótesis que un defecto en la vasodilatación pulmonar mediada por el óxido nítrico, un mecanismo que podría actuar como freno de la vasoconstricción, contribuye a la susceptibilidad para desarrollar este edema agudo de pulmón. La endotelina. Fuera de los factores relajantes, el endotelio pulmonar también sintetiza factores de vasoconstricción. La endotelina 1, en sus siglas ET1, es la sustancia más potente entre ellos y tiene su importancia en la regulación del tono vascular pulmonar durante el estrés hipóxico. En diferentes ensayos o revisiones bibliográficas se mostraron que el bloqueo de los receptores de endotelina atenúa la respuesta vasoconstrictora pulmonar a la hipoxia. Entonces, esta exposición a grandes alturas aumenta la concentración plasmática de la endotelina 1 en sujetos sanos. También se midieron niveles plasmáticos de endotelina y la presión arterial pulmonar en altura baja y a grandes alturas, en montañistas y en personas que son residentes como tales. Han encontrado que a gran altitud los niveles de endotelina 1 fueron aproximadamente 33% mayores en los montañistas que en los habitantes que son resistentes.
Además, constataron una relación directa entre los cambios de baja a gran altura con los niveles plasmáticos de endotelina 1 y la presión arterial pulmonar medida a gran altitud. En sí, se concuerda con la hipótesis que una liberación incrementada del péptido pulmonar vasoconstrictor de endotelina y una reducción de su recambio pulmonar podrían representar uno de los mecanismos que contribuyen a la exagerada producción de edema que se produce en el edema agudo del pulmón a gran altura. Además, fue encontrado que en células endoteliales el óxido nítrico inhibe el estímulo inducido por hipoxia de la expresión del gen de la endotelina 1 y de su síntesis. De estos hallazgos se puede deducir una posible relación causal entre la falla de síntesis de óxido nítrico y el incremento de la síntesis de la endotelina 1. Uno de los aspectos importantes que habíamos desarrollado también en una de las diapositivas anteriores es la alteración del transporte transepitelial de sodio. El sodio es captado por células alveolares en la superficie apical, principalmente a través del canal de sodio amiloride sensible, por sus siglas ENaC. Una vez captado, el sodio después es transportado fuera de la célula por el sodio-potasio ATPasa, localizado en la membrana vasolateral. Se piensa que el sodio amiloride es el paso limitante del transporte transepitelial del sodio. En pulmones estudiados se ha determinado que el transporte del sodio amiloride sensible es responsable del 40-60% del recambio de fluido alveolar. Se ha comprobado que este transporte tiene un papel clave al mantener el espacio de aire libre de fluidos. En deficiencia de esta subunidad alfa del sodio amiloride sensible, desarrollarán falla respiratoria y un progreso rápidamente al presentar esta deficiencia de eliminación del fluido de los pulmones. Estos hallazgos hacen pensar que en condiciones de incremento de una inundación de líquido a nivel alveolar con fluido, y una disminución del transporte del sodio amiloride sensible podría conducir a un empeoramiento del edema pulmonar. En base a estos trabajos se puede concluir que el edema agudo del pulmón de la altura es un proceso multifactorial en el cual el endotelio de la arteria pulmonar juega un papel determinante en la vasoconstricción exagerada y la consecuente hipertensión de la arteria pulmonar como marcador, con factores desencadenantes como un desequilibrio de la biodisponibilidad de óxido nítrico y una exagerada reacción de la endotelina 1 y un transporte alterado transepitelial del sodio, además de una función simpática exagerada con la presencia de condiciones hipóxicas como existen en la gran altitud. Es por eso que se lo determina como un aspecto y un proceso multifactorial el edema agudo del pulmón de la altura. Para comprender que esta patología va a llegar a una insuficiencia respiratoria aguda, tenemos los 5 mecanismos clásicos del desarrollo de una insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos la disminución de la fracción inspirada de oxígeno o el mecanismo de hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shock sanguíneo, el desequilibrio entre ventilación y perfusión. Cada uno de estos mecanismos mencionados van a desarrollar, dependiendo de la patología, una insuficiencia respiratoria aguda. En relación al tema del edema agudo de pulmón de la altura, tenemos que estar relacionado al primer mecanismo, que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, que vamos a pasar a desarrollar ahora. ¿Cómo se entiende esto? Acá tenemos en la imagen del rectángulo izquierdo las moléculas de oxígeno que se pueden presentar en personas que están a nivel del mar, donde la concentración y las moléculas de oxígeno están disponibles y obviamente tienen una mayor posibilidad de una difusión alveolo capilar. Ahora,
Esta disminución de la FiO2 se presenta en grandes alturas, lugares cerrados e incendios. En este gráfico tenemos todo lo que es amarillo el alveolo. En grandes alturas obviamente tenemos que las moléculas no tenemos la misma concentración como tal, tenemos una menor cantidad del mismo, por lo que la presión alveolar de oxígeno está disminuida como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que es por factores externos, ya que vivimos en grandes alturas, que esta concentración de oxígeno no tenemos en forma adecuada dentro del alveolo, por lo cual la presión alveolar de oxígeno está disminuida. Y al tener una disminución de la presión alveolar de oxígeno disminuida, obviamente en la difusión alveolo capilar del paso de oxígeno por dióxido de carbono, vamos a tener que la presión parcial de oxígeno está también disminuida. La presión parcial de dióxido de carbono está disminuida y al tener que la membrana basal, como se había mencionado antes, puede estar sin alteración, el gradiente alveolo arterial se mantiene dentro de sus valores. ¿Por qué? Porque la alteración está a nivel externo por las grandes alturas en los cuales las concentraciones de moléculas de oxígeno no podemos tenerlas como el cuerpo las necesita. Es por eso que su presión parcial alveolar de oxígeno está disminuida. La respuesta a cambios de altura secundarios al edema agudo de pulmón de la altura, como habíamos mencionado, no todos desarrollamos esta patología. Esto tiene que ver con la susceptibilidad genética, los mecanismos compensatorios y cambios de la estructura orgánica que caracteriza esta aclimatación. Cambios que van a evitar el desarrollo de estos síntomas. La hipoxia hipovárica se caracteriza por tener una reducción importante de la presión parcial de oxígeno y esto genera cambios a nivel pulmonar, cardíaco, renal y hematológico. A nivel hematológico, lo más característico es el aumento de la secreción de eritropoyetina. Esto ocurre entre las 24 a 48 horas, que da como resultado el aumento de la hemoglobina y el hematocrito, situación muy característica en los habitantes de la altura. Esta eritrocitosis es una patología bastante frecuente. A nivel renal, esta vasoconstricción producto de la hipoxia hipovárica genera un aumento del retorno venoso, con lo que la sangre llega a la aurícula derecha, lo hace con mayor presión producto de la vasoconstricción, generando un grado variable de distensión de la pared de la aurícula y ventrículo derecho. Se libera también el péptido natriurético que estimula la diuresis y la natriuresis. Esto tiene como efecto secundario una disminución del volumen plasmático que tiene como objetivo final la compensación. Pues al disminuir el volumen plasmático con mecanismo compensatorio, aumenta la excreción de bicarbonato. A nivel cardíaco, por activación de osmo y vasoreceptores, tiene una mayor disminución de volumen circulante efectivo y alteraciones en la osmolaridad producto de la natriuresis, también generada por la hipoxia hipovárica. Manifestaciones clínicamente como la taquicardia que lleva a un aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sistólico. Todos estos fenómenos hemodinámicos compensatorios para tratar de evitar o minimizar lo que es la expresión sintomática del ascenso a grandes alturas. A nivel pulmonar, la repercusión clínica más importante al existir una hipoxia es el estímulo del centro respiratorio, lo que va a generar una hiperventilación y esto va a producir una alcalosis respiratoria. Es aquí donde se genera un papel importante en el aumento de la excreción de bicarbonato, la disminución de la reabsorción, generando un estado de compensación o de equilibrio para no desarrollar una alcalosis respiratoria grave. Baja la presión parcial de dióxido de carbono y es así como se estabiliza la función pulmonar y respiratoria donde la persona puede considerarse aclimatada. Los factores determinantes del edema agudo de pulmón de la altura es importante reconocer que factores que determinan la probabilidad de desarrollar el mismo. Entre estos tenemos la altitud, que es el principal factor determinante. A mayor altitud, mayor probabilidad de desarrollar esta patología. La velocidad de ascenso.
Se recomienda hacer un ascenso gradual, pausado, con reposos intermitentes, para tratar de darle tiempo a los fenómenos que acabamos de ver para crear un establecimiento de aclimatación como tal o estabilización. La actividad física en un principio no está contraindicada, pero se recomienda una actividad física limitada, ya que el aumento de demanda de oxígeno producto de la actividad física puede favorecer el desarrollo de esta enfermedad y obviamente la susceptibilidad genética. No todos desarrollan esta enfermedad, solo un pequeño porcentaje van a sufrir esta patología, determinado por esta susceptibilidad genética como tal. También tenemos factores predisponentes como una pobre quimiosensibilización a la hipoxia. Este es el principal, pues va a desarrollar una exagerada respuesta presora en la arteria pulmonar en respuesta a la hipoxia. Y esto está mucho más desarrollado y descrito en personas jóvenes, menores a 18 años, que tienen mayor incidencia del desarrollo de esta patología. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Se han descrito distintas medidas de prevención. Entre estas mencionamos la más importante, el ascenso lento y gradual, el ascenso entre 300 a 500 metros por día. También tenemos el tiempo para aclimatación, que es de 7 días, el tiempo para aclimatarse en ambientes que están entre 2.500 a 4.000 metros es de aproximadamente 7 días. A mayor altitud, mayor es el tiempo para desarrollar los mecanismos de aclimatación. Altitudes más bajas para dormir. Sobre todo esto está descrito para los alpinistas, para evitar el mal de montaña. Como tal, se recomienda descender metros para el descanso y posteriormente reiniciar el ascenso hasta llegar a la altura deseada. Evitar los ejercicios vigorosos, sobre todo en los primeros días, ya que pueden entorpecer el proceso de aclimatación. Dentro del diagnóstico clínico tenemos un cuadro sintomático en el cual se nos va a presentar con mayor frecuencia la disnea. A medianos y grandes esfuerzos en la fase inicial y en las fases tardías o graves, la disnea se hace manifiesta incluso en reposo. La tos por invasión de la vía aérea de exudado rico en proteínas y gran cantidad de agua. El esputo espumoso y rosado acompaña los accesos de tos. Es espumoso por el contenido de aire que tiene y rosado por las alteraciones de la ventilación y perfusión. Cianosis distal, producto de la hipoxemia. Obviamente la desaturación como tal. Se puede presentar estertores reflejo de la ocupación alveolar de tipo de líquido. La taquicardia y taquipnea son de tipo más sistémicos o extrapulmonares que tienen por acompañar también la fiebre, en algunos casos relacionados con el edema, desde el punto de vista fisiopatológico. En el diagnóstico radiológico obviamente tenemos desde la placa de rayos X como la tomografía como tal. El diagnóstico puede establecerse con una simple placa de tórax. En algunos casos puede llegar a estudios de mayor definición, como hemos mencionado de la tomografía, pero lo que vamos a encontrar en ambos estudios como tal son infiltrados en forma de opacidades densas o en forma de consolidación con una hiperdensidad en tomografía, ¿no? O una opacidad en radiología, característico en estos casos por una distribución variable general en afectación simétrica en ambos campos pulmonares. La parte periférica de los campos pulmonares en general se encuentra libre, ya que esta enfermedad suele tener una afección parailiar. Es por eso que está descrito el patrón en alas de mariposa, también está descrito el patrón en imágenes algodonosas que vamos a presentar, como podemos ver en la radiografía sobre todo. La medicación profiláctica, con la finalidad de prevenir el desarrollo de síntomas por el ascenso a grandes alturas, se han desarrollado una medicación profiláctica en forma programada que pueden ayudar a prevenir este tipo de patología. Tenemos el nifedipino, por ejemplo, es un bloqueante cálcico cuyo objetivo es evitar la entrada de calcio en el músculo liso vascular y de esta forma evitar la vasoconstricción. El inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil o el dadanafil, son aquellos que tienen como objetivo producir vasodilatación, sobre todo a nivel de la arteria pulmonar, para evitar el aumento de la presión transmural y el edema.
La dexametasona, que se puede utilizar los corticoides, pero que tiene un efecto muy variable, ya que no estamos hablando de un efecto de un patrón inflamatorio, pero en algunos casos se lo considera como una parte de una medicación profiláctica. Es muy debatido esta parte, ya que no es como el asma, que se trata de detener un patrón inflamatorio que se está desencadenando. En este caso es otro tipo de fisiopatología. Los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados, que nos van a ayudar sobre todo a evitar esa disminución, esa constricción que vamos a tener a nivel de la vía aérea. La acetazolamida, que aumenta la excreción de bicarbonato para generar ese ambiente de compensación ácido-base. Obviamente hay que tomar en cuenta que la efectividad del tratamiento sintomático preventivo es cuestionable, pero el mecanismo de la enfermedad no tiene un sostén terapéutico farmacológico, por ende la posibilidad de revertir los síntomas una vez que se han establecido con medicación no está orientada, sino es algo muy variable. En relación al tratamiento, el reposo y el cese de la actividad es primordial. La oxigenoterapia para compensar la hipoxemia, que en teoría debería cortar esta cadena de procesos y mecanismos que llevan a este edema pulmonar. El descenso cuando las medidas anteriores son insuficientes para el control de la insuficiencia respiratoria. Obviamente todos los medicamentos utilizados o que pueden tener una objetividad o un sustento académico claro eh, son bastantes, pero sobre todo el entender la fisiopatología de lo que es el edema agudo de pulmón, el control y el razonamiento que tenemos de las presiones, cómo sube la presión arterial, la relación con el óxido nítrico, la relación con la endotelina, el transporte del sodio, la actividad simpática como tal, vamos a poder entender esta patología. Tengan en cuenta, como habíamos mencionado, que el edema agudo de pulmón de la altura es parte del grupo del edema pulmonar no cardiogénico. Y es así como tenemos que entender esta patología. Como siempre les había mencionado, la inteligencia no es solo información, sino también el juicio y habilidad de manejarla. Les deseo éxitos en sus clases y con la posibilidad de volvernos a encontrar en una siguiente teórica. Muchas gracias.